Yo volví a sentir esa angustia de que se nos cerraban todos los caminos cuando el presidente Uribe hizo ese pronunciamiento tan terrible contra las organizaciones de derechos humanos cuando nos señaló de terroristas. Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos. La estigmatización venida del señor presidente ha sido gravísima, porque lo diga un funcionario del gobierno, pero es que es el presidente de la República y lo ha dicho incluso simbólicamente en guarniciones militares. O sea, ¿cuál es el mensaje que el presidente le envía a la fuerza pública? Si el mismo presidente de la República hace ataques, pues eso da pie o es el caldo de cultivo para que, digamos, otros sectores, sean estatales o no, pues igual no respeten la labor que desarrollamos y es mucho más, digamos, entramos en un proceso de mayor vulnerabilidad. Contravía. Las mujeres somos el símbolo patrio, por eso esta tarde estamos diciendo sí a Colombia, sí a las mujeres, porque tiene que cambiar este Colombia. Un nuevo Colombia tendrá que venir con la lucha de estas grandes mujeres. Muchas de esas críticas las han tomado la página de internet de la FARC. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos. Eso ha traído unas consecuencias muy graves para la vida de los defensores, para las organizaciones. Y afortunadamente la comunidad internacional se ha dado cuenta de la falsedad de estas afirmaciones que ha hecho el señor presidente, que ha sido estigmatizaciones que han incidido en la misma vida familiar nuestra. Nosotros solicitamos junto con, desde la plataforma de la Coordinación Colombia-Europa, de la plataforma de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el gobierno se retractara de sus declaraciones, porque si el mismo presidente de la República hace ataques, pues eso da pie o es el caldo de cultivo para que, digamos, otros sectores, sean estatales o no, pues igual no respeten la labor que desarrollamos y es mucho más, digamos, entramos en un proceso de mayor vulnerabilidad. En ese momento yo sentí pánico, sentí miedo, dije, caramba, ¿será que llegó la hora de tenernos que ir? Pero tuve miedo un día, después, hablando ya con el resto de organizaciones, volvimos a sentir fuerza. Buenos días, Tico. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Mucha cosa? Bien. Yo empecé a trabajar en derechos humanos cuando ingresé a la Universidad Industrial de Santander en 1980. Y entrar a la universidad y descubrir el primer día de clase que existía tortura, que habían detenido a unos estudiantes, que los tenían en la Quinta Brigada en Bucaramanga, pues esa realidad me impactó demasiado.
A partir de ello, pues tomé la decisión firme de visitar la cárcel y de observar, y observé con mis propios ojos que efectivamente en ese momento en Colombia se practicaba la tortura directamente desde los cuarteles militares, que se hacían juicios sumarios, y me fui vinculando por la sensibilidad, creo que por mi formación cristiana, a la causa de la defensa de los derechos humanos. Ah, bueno, mi bruji, listo. ¿Y cómo te acabo de ir? Ingresé a estudiar Derecho en el año 86, obviamente fue una época en un contexto muy duro, donde pues recién se estaba llevando a cabo todo el tema de las negociaciones con las facciones de las FARC, donde se inicia la creación de la Unión Patriótica, pero también donde se inicia todo el proceso pues, de ataque, de homicidios, de genocidio contra lo que fue la Unión Patriótica. Y entonces desde la universidad uno empezaba a mirar en qué país estamos viviendo. Yo creo que tiene que ver mucho como de la formación familiar. Mi madre fue una sindicalista, pues fue maestra, fue sindicalista de FECODE, y ella siempre se caracterizó por ser una mujer como comprometida con la defensa de los derechos de los maestros. Ah, ¿tú lo radicaste en la Comisión Interamericana? Ah, o sea, no necesitamos enviarlo. Acepté pertenecer militar en la Unión Patriótica y fui presidenta departamental en Santander de la Unión Patriótica, ya en las postrimerías pues, del genocidio más grave que sucedió en Santander y en el Magdalena Medio. De todos los mediocres gobernantes del Frente Nacional. ¡Que viva la Unión Patriótica! Tomé las banderas en la defensa de la Unión Patriótica, del grupo como tal y de las víctimas individualmente. Nosotros desde allí acudimos a la Comisión Interamericana en el 90, 91. Yo creo que todas las ONGs pudimos denunciar en su propia región lo que acontecía con la Unión Patriótica. Después, en la década de los 90, ya dedico mi trabajo por el compromiso que fui adquiriendo con las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes que sufrían masacres, desapariciones y destierro, un compromiso más hacia esas comunidades, y decido con otras compañeras y con el apoyo de Eduardo Umaña Mendoza fundar lo que hoy es la Asociación para la Promoción Social Alternativa, MINGA. Hemos hecho un trabajo tanto de asistencia legal a víctimas de violaciones de derechos humanos, como de avanzar en acciones de protección, acciones urgentes, alertas tempranas, para prevenir hechos contra la población, pero también para garantizar que el Estado cumpla con su deber de protección de las comunidades en alto riesgo. Carlos, ¿me llevas tú para el carro? Hemos venido acompañando a las comunidades del Cauca, al Consejo Regional Indígena del Cauca, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. En ese sentido llevamos masacres como la masacre del 20 de diciembre también del 2001, donde fueron asesinados 11 personas, entre ellos varios indígenas, persecuciones contra las comunidades indígenas del norte del Cauca, que tienen que ver con homicidios, con desplazamientos forzados, y digamos, y así mismo he venido acompañando con el proceso organizativo de las comunidades indígenas en lo que tiene que ver con su fortalecimiento organizativo, en lo que tiene que ver con temas pedagógicos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el acompañamiento jurídico. Sí, efectivamente la demanda, pues el proceso se acabó. Sí. La casación ya pues no fue admitida. Pero Reginaldo Castro ahí hubo condena. Actualmente vamos a llevar el caso del homicidio de José Pedro Pasco de Canas. Es el homicidio de un indígena comunero del resguardo de Corinto que fue asesinado por la Policía Nacional SMAT durante el desarrollo de la cumbre itinerante que hubo en el mes de mayo del 2006 en La María. Entonces vamos a asumir, digamos, ese proceso penal por esos hechos.
obviamente tengo miedo de volver a Barranca, porque de todas maneras la vida es por encima de todas las cosas. Salí de Barranca, yo tenía un pequeño consultorio, lo dejé. En estos días traté de viajar, hablé con una amiga para que lo arrendara. Es como si uno estuviera haciendo algo malo, ¿sí? Lo hacen sentir como si estuviera haciendo algo malo. Afortunadamente, como te digo, ver los resultados de las comunidades, ver casos que uno le gana a la barbarie, le da a uno mucha moral, pero no vivir con la familia, tener uno que restringirse de la oficina a la casa, de no poder estar en la calle, ¿sí? Bien, por temor. Por eso esta ocasión es una oportunidad importante para la oficina que represento, ya que nos permite recordar la necesidad de que existan defensores y defensoras de derechos humanos cuya labor, particularmente en países como Colombia, es indispensable. Un importante reconocimiento a la doctora Soraya Gutiérrez Argüello por su valioso trabajo como defensora de los derechos humanos, particularmente por su rol en la lucha contra la impunidad y en favor de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Nuevamente reitero los agradecimientos a la Oficina de Naciones Unidas por las palabras, al cuerpo diplomático, al delegado señor Paul Sey de la Corte Penal Internacional. Ay, sí, de verdad que... Sí, no, ustedes son bien tranquila que se nos sigue ocupando lo de la reserva. Definitivamente cuando uno decide como colocar su profesión de abogada como al servicio de la defensa de derechos humanos, desde un comienzo uno sabe que existen riesgos. Obviamente en un país como Colombia, que presenta un cuadro sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos, y los pocos abogados o abogadas que se dedican a este trabajo son blanco de amenazas, de hostigamientos, de seguimientos. Y en la tarde del 4 de julio de 1990, el abogado defensor de derechos humanos, Alirio Pedraza, fue desaparecido cuando se dirigía hacia su casa. Por lo menos fueron 3, 4 años de enterrar personas con las que construí y construimos como institución un sentido distinto de ver los derechos humanos en nuestro país. El allanamiento se produjo días después de que fuera asesinado otro defensor de derechos humanos, el doctor Eduardo Umaña Mendoza. Ya veníamos enterrando a muchos líderes y defensores a nivel regional y local, pero cuando empezaron a tocar las grandes personalidades como Eduardo o tocar una institución como el CINEP, dijimos en ese momento, aquí nos van a exterminar. Y yo creo que ese momento ha sido definitivo en la historia de los defensores. Quienes dispararon no sabían que ellos eran Mario Calderón, su esposa Elsa Alvarado, el padre de Elsa, don Carlos, la madre de Elsa que sobrevivió al atentado, e Iván, el pequeño hijo de la pareja, que se salvó milagrosamente porque Elsa lo escondió en un armario. Nos quedaban 2 caminos: o éramos capaces de resistir frente a una política que por muchas vías buscaba exterminar nuestro trabajo, o nos íbamos del país y abandonábamos un trabajo legítimo y necesario para la democracia colombiana. Los defensores optamos por la primera. Vivimos en una zozobra completa porque las compañeras y compañeros de Reiniciar son hostigados, les hacen seguimientos, personas de civil. Nuestra oficina queda por la 19, ustedes saben que es un sitio muy populoso, y las personas que van a denunciar a Reiniciar, que son desplazados, en su mayoría de la Unión Patriótica, sobrevivientes, y del Partido Comunista, a veces los detienen en la calle,
ofreciéndoles entrar a la red de informantes, ¿sí? Los han amenazado paramilitares también en la calle, la policía los detiene, los molesta, los hostiga. Todo eso nosotros lo denunciamos cada día en la Procuraduría. Y fuera de eso, figuramos en informes de inteligencia militar. Como a las 11 de la noche, ya llegando a la casa, vi que un carro venía a toda velocidad detrás mío. Yo pensé, bueno, yo disminuí la velocidad, pero el carro se me atravesó enfrente y de él tuve que frenar y de él descendieron 3, 4 tipos armados, subametralladoras, con armas de corto alcance, y se me fueron por lado y lado del carro. Trataron de abrir los carros, pero yo lo que hice fue oprimir un botón que tiene esos carros y que saca unas varillas, digamos, para la seguridad. Como que no sé, eso fue lo único que alcancé a hacer. Uno de ellos me decía que me bajara, y me apuntaba con su arma en la ventana. Yo, la verdad, en ese momento como que uno piensa, ¿será que este carro resiste, no resiste? ¿Qué hago? Era una parte muy sola. Entonces dije, no, como que en un minuto la vida de uno pasa por toda su mente, y lo único que pensé fue como en mi familia, como en mi hija. Dije no, y lo único que hice fue oprimir el acelerador y arrancar. Nunca el ejército, el Ministerio de Defensa ha contestado por qué nuestros nombres figuran en archivos de inteligencia. El peligro de esto también es que esos archivos de inteligencia, no sé por qué circunstancia, van a dar a manos de grupos paramilitares. Yo recibí un paquete en el mes de mayo del año 2005 a mi residencia. Era un paquete que venía envuelto en papel de regalo. Yo la verdad, pues bueno, a pesar de que uno tiene muchos, le dicen lo que no tiene que hacer y finalmente hace lo que no tiene que hacer, yo lo entré a mi casa, pero claro, sentí un olor como fuerte en el paquete y decía para mi nieta de su abuelito era el paquete. Y bueno, yo finalmente cuando olí como un olor muy fuerte, llamé a la policía. Bueno, llegó la policía, destapó el paquete ahí, y en el paquete pues en su interior venía una muñeca totalmente desmembrada, pintada con esmalte rojo, quemada, con cigarrillos en varias partes del cuerpo. Bueno, además como que quiere mostrarle a uno, mire, esto es lo que nosotros los paramilitares hemos hecho. Igual, yo creo que el mensaje, la forma como fue enviado el paquete, quería darme un mensaje, ¿no? Un mensaje, sí, en la interior había una notica que decía, usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique. Después también se construyeron otras modalidades de represión y de reprimir a los defensores. No es que hayan dejado de matar defensores, se hace de una manera distinta, pero ahora también, además de eso, se implementan acciones como montajes judiciales que han llevado a la cárcel a muchos colegas nuestros, que han pasado algunos de ellos un mes, 6 meses, un año, hasta que se demuestra que eran inocentes y que han estado en la cárcel por un montaje judicial. O sea, se combinan distintas modalidades que afectan la integridad, la libertad y la seguridad de nosotros. El 29 de enero de 1992 hubo un atentado contra nosotros en Credos, y era un atentado que al parecer iba dirigido a mí, y mataron a la secretaria, ¿sí? A Blanquita Valero de Durán. Fue muy doloroso para mí, por lo menos yo había escogido ese camino, había tomado esa opción en la vida, ¿sí? Blanquita no. Blanquita era una secretaria de nuestro presidente y ella no había tomado esa opción. Ella estaba pensando en otras cosas, sus hijos pequeños, hablaba mucho del futuro, de cómo iba a ser y todo. Yo había tomado esa opción y yo sé que es tomar esa opción en Colombia, y estaba dispuesta a asumir las consecuencias también. Yo nunca me había imaginado que íbamos a llegar a esa situación. Ahora, los hombres y mujeres somos animales de costumbre, uno se va acostumbrando también a vivir en una oficina blindada y a trabajar en una oficina blindada y a tener que andar en un carro blindado. La primera vez que me subí a un carro blindado,
sentí mucha angustia. Yo dije, pero qué dolor, pues, ¿a qué estamos llegando? Carro blindado lo llevo utilizando más o menos como 3 años. Pues nunca me había imaginado esto. O sea, uno siempre está acostumbrado a su independencia, a una vida normal, a, digamos, como a tener un manejo de su propia vida, y cuando uno tiene que estar como sometido a ciertas condiciones en términos de estar con una persona que lo acompañe, de tener que andar en estos carros, de tener que tomar medidas. Y cuando yo salgo del país sí hay una cosa que me maravilla, y es poder caminar con tranquilidad. Entonces camino, o sea, me siento libre, siento una felicidad impresionante. Yo creo que lo que me gusta de viajar es poder caminar, poder tener una calle, sentarme en una cafetería sin el miedo a que me pueda pasar algo. Mi pequeña hija, que hoy tiene 8 años, y la razón de mi vida, pues, por la que realmente vale la pena seguir luchando y seguir ahí construyendo estos sueños para que ellos sean más felices de lo que fuimos nosotros, ¿no? Este fue el Día de la Mujer. Mujeres, se acuerda de todas las fechas claves. Ese vínculo que hemos logrado construir ambas me permite a mí también sentir tranquilidad en torno a cuando tengo que irme. Pues ahí a veces genera inseguridades porque se encuentra muy pegada a mí, además somos las 2 solas, entonces pues es mucho más difícil la situación, pero yo creo que ella ha venido comprendiéndolo y bueno, pero también ha implicado grandes sacrificios, ¿no? Muchos sacrificios. Aquí hay una disponibilidad casi total al trabajo y eso tiene efecto sobre la vida familiar. Yo me he cuestionado un poco eso, o sea, cuánto tiempo le he quitado a mi hijo y a mi esposo y a mi familia en general y a mis amigos por este trabajo. Y creo que el ejercicio también está personal está en cómo equilibramos nuestra vida, ¿sí? Y antes yo me daba de todo al trabajo, ahora con el niño tengo que decir, bueno, hay cosas que tengo que priorizar y una de mis prioridades también está en mi hijo y en mi familia. Bueno, recursos. Ha traído consecuencias de tener que abrir la familia, de tener que los hijos no estén al lado de uno todo el tiempo, temiendo uno que les pueda pasar algo si le pasa a uno. Ha sido triste porque la vida familiar ya es diferente. Recibida, sabes que vamos a sacar también para escanearlo. Me habló de usted, entonces yo vine. ¿Cuál es? Yo reconozco el miedo existe, o sea, no es que yo no tenga miedo, ni que los defensores no tengamos miedo, por supuesto que tenemos miedo. Y el miedo es el que nos permite tomar medidas para evitar riesgos innecesarios, aunque a veces se tienen que asumir riesgos, y para digamos, poder estar equilibrado con la vida. Cuando uno dice, a mí no me da miedo nada, le pasa de todo. Creo que, entonces, yo soy con miedo, ¿sí? He sido, no he dejado de ser. El miedo no me ha impedido desarrollar mis sueños y mi proyecto de vida y poder mantener mi compromiso con una causa que considero hoy vital no solo para Colombia, sino para toda la humanidad. He aprendido también a hacerles entender a los otros de lo que yo hago. He aprendido, digamos, también a que entiendan y que respeten y que valoren y que acompañen y que apoyen y que respalden el trabajo que uno hace. Y ahí va uno como haciendo esfuerzos, ganando consensos, ganando apoyos en lo familiar, con los amigos y eso. Y yo creo que, digamos, estar convencida de lo que estoy haciendo, de saber que lo que hago está aportando para hacer cosas mejores, para que esto sea mejor, el saber que estamos contribuyendo por lo menos a construir país, a construir justicia, a construir verdad, a construir memoria, a que no se repitan hechos como tantos hechos que han ocurrido en Colombia, el saber que uno puede aportar su granito de arena desde la cotidianidad, desde lo singular y lo simple hasta el trabajo que desarrollamos en todo este litigio. Yo creo que ahí sabe uno que hizo algo, que aportó algo a la historia y que por lo menos dejó una huella. Yo creo que eso es lo que me lleva, que me imprime como ese ánimo, esa energía, esa vitalidad, ese
ese decir, no voy a echar para atrás ni para tomar impulso y más bien seguir trabajando y mantenerme, ¿no? Nosotros somos unos luchadores por la vida, no para que nos acaben la vida. Y obviamente pues si se nos acaba la vida en esta lucha, en esta opción que escogimos es diferente. Nos sentimos acompañados y no nos sentimos solos. Y que a su vez hay una sociedad como la nuestra, colombiana, que cada día tiene mayor conciencia sobre el trabajo que desarrollamos los defensores y defensoras de derechos humanos y que nos cuida y que nos rodea. Seguimos la vida con la esperanza de que esto puede cambiar. Vivimos por la esperanza no solamente la nuestra, sino de que las condiciones de vida de este país, de la gente, del pueblo y los demócratas puedan algún día alcanzar una estabilidad y una paz. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.